Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a Sin Sentido Común, Común. su antimatinal donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y de todo, monos chinos a veces y de lo que esté pasando en el mundo. Animales Con silvestres, esta vez también. animales silvestres, estaba hablando recién, ovejas, Palomas, bandurria, animales paloma, silvestres, humanos, bueno, qué tan humanos. silvestres no somos. Eh, bueno, ¿quiénes están aquí? Pues yo soy Arturo Pérez, para los que están escuchando. Para los que nos ven por No sé. primera vez, de hecho, puede ser. Ah, voy yo, Daniela ¿Sí? Cabeza, aquí. También Remes, para los que no me están escuchando porque me ven aquí. Remes Ramos, acá, desde los sures. Y desde los más sures, Manuela Gatica. Hoy día es un capítulo capturado por los psicólogos, Sí, Sí, de hecho, la filosofía. psicólogos. somos mayoría. Entonces, eso me parece muy bien, además, porque es como, yo creo que es algo que nos está haciendo cada vez más falta a todos. Quizás un poquitito más de psicología. Pero bueno, eso. Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sorprendemos en esta noche sorpresiva noche de miércoles? O sea, de jueves, que diga, sí. De Joel. No, bien, muy sorprendida. Sí. Pero yo creo que transparentando para el público, es un poquito improvisado. Claro. Es tan Ya. sorpresa que para nosotros y para la Manuela también fue sorpresa. Pero eso es lo que me he aprendido con el COVID. Hay que aprender a vivir con la sorpresa. Mm. Jugar con las cartas que nos da el destino. Hablando de eso, ¿cómo te ha tratado la pandemia, Manu? ¿Cómo está la cosa por allá en los sures? Mira, en Puerto Aysén en verdad no hemos estado nunca en cuarentena desde que empezó. Entonces, como que ha sido vía normal con mascarilla. Yo creo que tiene harto que ver como con las como características de la región y particularmente de Puerto Aysén, que la gente es como más cerrada, quizás no hay espacios para reunirse en masa, entonces como que el virus se ha mantenido controlado. Ese es mi análisis al menos. Así que nada, igual yo tuve la suerte de viajar a Santiago, así que soy una privilegiada de moverme interregiones en este momento. Así que también vi un poquito cómo está la cosa allá. Qué polenta. Oye, la Manu es parte del equipo coordinador de la Convención de Salud Mental y Niñez en Convergencia Social. ¿Podríais contarnos un poquito de qué va eso? ¿Cómo es la participación dentro del partido? Bueno, como igual les comentaba, la comisión es algo que apareció en crisis, cuando empezó la pandemia y unas semanas después nos pusimos a conversar con la Antonia, que es mi amiga, mi colega, y decidimos empezar a trabajar estas temáticas dentro del partido. En verdad, dentro del partido, como porque nos pareció que había un grupo humano también ahí como bueno para levantar esas temáticas, pero creo que es algo que se debería levantar en muchos otros espacios, de hecho. Ujú. Eh, Temas invisibilizados, la infancia y la adolescencia como un mundo muy adultocéntrico, que en general, claro, se tiende como a no tomar esa opinión. De hecho, seguimos siendo muchos adultos hablando sobre infancia y adolescencia. Todavía no nos estamos atreviendo mucho a invitar a adolescentes directamente a conversar o a niños de repente a dar opinión. Y salud mental, porque, bueno, empezamos a darnos cuenta que desde otros países la pandemia había golpeado mucho el tema de la salud mental de la gente, quedarse encerrado, aumento de los delitos, aumento del consumo de drogas, millones de cosas que, no sé, empezó la pandemia y a mí me empezó a llamar gente para decirme que tenía crisis de pánico, que no sabían qué hacer. La verdad es que yo no conozco a nadie que ha estado como bien en la pandemia, así como en verdad estable y tranquilo. Entonces decidimos que era necesario levantar esas dos temáticas, que bueno, eran las que estaba trabajando Gabriel Boric en ese momento, pero decidimos que había que levantarlas. Y nada, la comisión agarró harta fuerza y hemos hecho un montón de cosas, como cosas a veces más invisibles, como trabajo más interno, preocuparnos de que se nombren más estas cosas, correcciones de lenguaje de repente. Y obviamente también nos hemos tenido que meter harto en proyectos de ley, de revisar cuál es la situación real de salud mental. Y la verdad es que, claro, uno habla de salud mental
y como que uno tiene una nebulosa un poco de qué estamos hablando, como estamos en una crisis de salud mental. Yo creo que las imágenes que uno tiene es como quizás como gente gritando, corriendo, pero no tenemos muy claro qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Entonces, eh, por ejemplo, el video que yo subí, creo que fue un intento de llevar muy a la tierra esta cosa abstracta que pasa respecto a la salud mental. Porque es como, sí, estamos en una crisis de salud mental, pero en una crisis de salud mental, a diferencia de una crisis de COVID, perfectamente puede seguir funcionando todo más o menos igual y nadie se va a dar cuenta. Porque lamentablemente la crisis de salud mental en China empezó hace rato. O sea, el último informe, por ejemplo, de suicidio, el 2017, que salió, no hay actualización, tenía un pronóstico horrible para el año 2020, de la cantidad de aumento de suicidio en Chile, principalmente en la población adolescente, y ese estudio no se ha revisado post pandemia. Nosotros, por ejemplo, hemos mandado 4 oficios desde el partido para pedir la cifra actualizada de suicidio y esa información no ha llegado de ninguna forma. ¿Por qué? Porque seguramente está la cagada. Tengo un amigo, un compañero también del partido que trabaja, por ejemplo, en el Fono Suicidio y está colapsado todo el día de llamadas. Entonces, hay algo que está ocurriendo muy grave y que parece que estamos tapándolo, como pasa siempre con los temas de salud mental, que ni siquiera los podemos hablar a veces entre nosotros. Entonces, imagínate enterarse de una cifra así de compleja, que es como la segunda pandemia, un poco que se llama, y tener esta negligencia con un sistema de salud que no existe. O sea, yo creo que eso es un poco lo que quise mostrar. No sé si lo explico al tiro o si me quieren hacer alguna pregunta. No, dale, dale. Sí, dale, por favor, si puedes contar un poquito más cómo es el sistema de salud en Chile, Y el salud tema del pública. sistema de salud es como, en verdad es una información que manejamos siempre los psicólogos, pero por alguna razón no los hablamos con nada. Entonces, a mí me parece que es una responsabilidad básica, si vamos a levantar cualquier temática de salud mental, empezar a hablar de cómo funciona algo que nosotros sabemos y que la gente en general no sabe. Que efectivamente el sistema de salud público, que son como si que necesitamos empezar un tratamiento, tenemos la opción del sistema público y el sistema privado. Desconozco los mecanismos exactos de cómo entrar en el sistema público. Ya eso igual tengo que averiguar más cómo se hace, pero entiendo que tienes que ir a consultar primero a médico general, de ahí te derivan. El sistema de salud público tiene un programa bien armado, está como a nivel teórico, si uno lo revisa, se nota que lo revisaron personas que saben, con teorías más o menos probadas. Los profesionales que entran les exigen mucha capacidad profesional, curricular, pero llega el psicólogo a trabajar y tiene 100 pacientes, en que tiene que atenderlos en un mes y que obviamente lo ideal sería una atención semanal. Eso es más o menos como lo que se tiende a atender en salud mental, y termina siendo una atención mensual, a veces gente que no tiene una atención en un mes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el psicólogo tiene que priorizar. Entonces, prioriza los casos ultra graves, los empieza a ver igual poco y hay casos que simplemente no puede atender, se quedan fuera. Si necesitas atención psiquiátrica, a veces, por ejemplo, acá en la región, a veces no hay psiquiatra. Eh, hay, no sé, psiquiatra infantil, por ejemplo, creo que en este momento no hay. Entonces, hay cosas que, y somos la región de Aysén con más suicidios de Chile. Eso también es otro dato. Eh, y en Santiago hay psiquiatra, pero el sistema público a veces tiene una lista de espera de, no sé, 3 meses, 4 meses. Si estáis en una crisis de salud mental, que si alguien la ha vivido es una cosa bien desagradable, bien incómoda, bien incapacitante en muchos sentidos, comprenderás que aguantarte 4 o 5 meses a que te atienda un psiquiatra y con una atención psicológica que va a ser una vez al mes, si es que, no va a servir mucho. Entonces, el sistema de salud público no existe. O sea, existe, En el papel. pero si es que no aumenta el presupuesto, en verdad no existe. Mm. Y el sistema No, privado es un caos. ¿Me ibas a preguntar algo? sí, no, que me acordé que yo creo que a propósito de un poco lo que decía, en salud mental pasa un poco lo mismo, que es súper triste, que pasa como en la salud en general, que de repente llaman a la gente así como, ya, sí, tiene su hora el psiquiatra, y la persona se suicidó hace un mes. Es como, estamos a ese nivel. Pero, perdón que te interrumpí, Claro. pero
Sí, po, estamos a un nivel grave y lo que pasa con la salud mental es que como que no sé por qué logra pasar piola, pero como que no se ha visto la gravedad de la situación. Entonces, como el primer punto es eso, que efectivamente el sistema no existe y como dice la Dani, a veces la gente tiene al psiquiatra cuando ya cometió un suicidio. Así de grave es la situación. Claro. Y efectivamente, claro, tener la salud mental no regulada significa tener más delitos, más suicidios, más malestar, más estrés, más conflicto, más todo. El sistema privado, como decía, es un caos, ¿ya? Porque el sistema privado, para empezar, eso es algo que obviamente sabemos los psicólogos o las personas que conocemos a gente de la salud mental, pero mucha gente no tiene idea que en Mm. psicología hay corrientes psicológicas. O sea, que uno es el psicoanalista, que es como esta imagen que tenemos de la persona que está en el diván, eh, sesiones Sí, largas, el negro. psicólogo no dice nada, claro, de negro, el psicólogo no habla absolutamente nada a veces, eh, Mm. está, no sé, las terapias cognitivas que tienen un funcionamiento mucho más estructurado, que funcionan más con tareas, que tienen en general una duración más establecida, más corta, que es la que más se usa en el sistema público porque se puede medir un poco más. Está el humanista transpersonal, hay gente que va a trabajar con fonoterapia, o sea, tenemos toda esa gama en el ámbito privado. Entonces una persona nos dice, quiero ir al psicólogo, ¿a quién me recomiendas? Y si no sabes estas cosas, en verdad no tienes idea. O sea, te puede tocar una persona que diga que es psicólogo, que va a hacer algo incluso chanta o que no va a tener idea qué está haciendo, que te va a La cobrar llamada, una los sesión. llamados terapeutas, que al final no siempre los terapeutas son psicólogos. Claro, Claro. también, Mm. ese es otro Los tema. terapeutas. Sí. Claro. Oye, yo de hecho, para que vean lo terrible que es la cuestión, yo no quiero funar a nadie con nombre, pero hay un ex compañero de curso mío de filosofía que el tipo hizo un diplomado en Brasil sobre esa cuestión del más Platón menos Prozac, y el tipo se marketea como terapeuta conversacional. Y en el fondo es como que el loco te escucha y después te recomienda textos de filosofía, pero el loco no tiene ninguna certificación, no tiene permiso de nada, no puede, obviamente no está en FONASA, o sea, es como una especie de consultor filosófico posando como psicólogo porque incluso el loco tiene el descaro de ponerse bata blanca. ¿Cachai? Y es como que... entonces, no, hay que tener harto cuidado ahí con en qué se está metiendo uno exactamente. Claro, Uf, por sí. ejemplo, cuando saqué el video, algunas personas me preguntaron qué opinaba del coaching, o sea, que yo ni siquiera me metí en eso. Hay un montón de temas que yo creo que no daba para meterse, pero efectivamente es como el problema que hay en el sistema privado es uno que no tienes idea a quién tienes al frente, a menos de que tengas algún contacto que te lo pueda recomendar. eh, los precios varían mucho y la variación de los precios, de los valores de atención, no tiene relación con la expertise del psicólogo necesariamente. O sea, puede haber un gallo que te cobre 80 lucas y que en verdad sea un chanta, puede haber, hay algunos psicólogos que hacen precios según la persona y que te pueden cobrar hasta 5 lucas, ser muy bueno. No tenéis idea en el fondo cómo funciona eso. Y no hay ningún tipo de regulación de mercado, ni garantía, ni nada en el que tú puedas guiarte. Entonces, además, yo misma, por ejemplo, estoy en este momento con un tratamiento de salud mental, hice los cálculos, yo obviamente soy psicóloga, trabajo en el área, me busqué profesionales con experiencia, qué sé yo, y el tratamiento haciendo los cálculos me sale más o menos 300.000 pesos al mes. Es caleta. Un Entonces, sueldo mínimo. claro, entonces eso tenemos. Entonces, en el fondo, ¿qué así? Estoy en crisis de salud mental, se viene una crisis de salud mental y el sistema público no me va a servir. Porque Mm. está colapsado. Hace tiempo que está colapsado y nadie está interesado en subir el presupuesto porque no se ve o no se ha logrado visualizar como un problema real. Y en el sistema privado, pucha, puedes tener mucha suerte, pero es el azar. Y si no tienes buenos contactos, en verdad puedes terminar, nadie tampoco sabe qué debería pasar dentro de un box. Entonces, hay Mm. muchas cosas que están como ocultas en la psicología, en el proceso de terapia, en que en verdad no se podría decir que tenemos un sistema de salud mental en Chile. Esa es mi hipótesis, al menos, o mi postura, mi opinión. Sí, y a propósito de motivos para aprobar, encuentro muy heavy yo el tema de que la tuición ética del ejercicio profesional, desde la constitución de la dictadura,
que fue quitado de las manos de los colegios profesionales. O sea, por ejemplo, el colegio de psicólogos no tiene absolutamente ningún poder para poder decir, no sé, pues este psicólogo que está, no sé, haciendo coaching platónico, está haciendo una chantería. O cachai, el compadre que te quiere, no sé, De hecho, vender las piedras de la calle como que fueran amuletos y que te van a solucionar la vida. Y es psicólogo y lo hace dentro de su consulta psicológica, lo puede hacer perfectamente porque no hay absolutamente ningún control. Y eso está en la Constitución, así que motivos para aprobar, ahí hay otro. sí, pues, de hecho, yo recuerdo haber escuchado una vez una conversación de estudiantes de psicología que conversaban respecto a si es que había algún beneficio real en colegiarse y dijeron que prácticamente ninguno, que lo único era que creo que poder atender por FONASA, creo. Creo que era lo único, sí, pero que onda cero accountability, o sea, si alguien lo pillan con una cuestión de mala práctica, no hay algo así como sanciones de parte del colegio tampoco, o sea, no. No, po, y a veces, muchas veces lo que queda son las sanciones penales, sobre todo en Mm, los casos en los que hay, no sé, pues, abusos sexuales, acoso sexual en contactos terapéuticos. claro, pues Pero cero. eso como mucho. Sí, Bueno, pero ahí te metí en otro tema que yo creo que es un poco lo que hablábamos con la Constanza Valdés, eh, ya que llegue a probarse el abuso, a de alguna manera tener una respuesta legal. O sea, una cosa es que se puede hacer y otra cosa es que llegue a algo también. claro. Claro, y el tema es que al final tenemos tan poco regulado como el mercado o la oferta programática de la psicología en el ámbito privado, que terminamos hablando de la posibilidad de que haya una persona que pueda abusarnos. ¿Cachai? O sea, en verdad no tenemos ninguna garantía de qué pasa dentro, de cómo debería funcionar. El psicólogo debería tocarme o no tocarme. Eh, no sé, que eso va a depender también de la línea, ¿cachai? Algunos te van a hablar, otros no. Entonces, hay muchas cosas muy misteriosas que yo creo que también hablan de por qué el colegio de psicólogos como que tiene poca fuerza, porque los psicólogos nos juntamos entre todos, nos empezamos a enrollar y no sacamos material para afuera, como que no nos hacemos cargo de un rol político que tenemos, creo yo. Nos agarramos más a combos que a hacernos cargo del rol político. Pero a mí me pasa igual que yo siento que esa claridad, no sé si está tan como, valga la redundancia, claro, entre nosotros mismos. Como, yo siento que a veces como desde la, no sé, pregrado que uno no sabe exactamente lo que tiene que ir a hacer en una terapia privada. Como que uno sabe más o menos lo que va a ir a ser al sistema público y también sabe con las restricciones que va a ir al sistema público. Pero la libertad que te da el sistema privado es como, me puedo poner a hacer lo que yo quiera. Y eso es peligroso. Sí, pues por ejemplo, yo he trabajado en peritajes y he trabajado en espacios como de terapia familiar, que son súper distintos. Y claro, la gente tiene como una idea del psicólogo como una especie de consejero, que tiene que estar como ahí para darte una solución. Y a mí me pasaba en peritaje que yo tenía que, antes de la grabación, explicarle a la gente que si ellos de repente me decían algo complejo, difícil o doloroso, yo no tenía permitido hacerles un feedback, que tenía que escuchar nomás, porque no se puede. Y yo no sé si yo debería haber hecho ese encuadre, pero lo empecé a hacer porque de repente tenías adolescentes o personas que te ven así como están sufriendo, pero tú no puedes intervenir porque es un espacio de prueba. Entonces, totalmente distinto también a cómo sería un proceso de terapia. Y esa diferencia tampoco la conoce la gente, que sí pasa por todos esos procesos. Claro, y en ese mismo contexto, la sensación de que habría quedado quizá esa misma persona, que tú no le explicas, que no le da este encuadre, es como, fui donde una psicóloga, me sentí como el hoyo y me fui. Como no hubo ninguna, claro, y ahí yo creo que también empieza esta bola de nieve que es como de los chantas, de las circunstancias que de repente no tienen que ver con el psicólogo, como por ejemplo, no sé, yo creo que la figura del psicólogo como educacional, como está súper ambigua también, como es un Mm. clínico, tiene que hacer algo en la sala. Si yo tengo un problema con un niño y ese niño tiene un problema, ¿a dónde va ese psicólogo? Entonces, o sea, como, yo creo que no hay líneas tampoco en muchas áreas de la psicología. Y eso igual termina siendo un problema laboral, ¿ah? Mm. Porque como nadie sabe en verdad muy bien lo que hacen los psicólogos,
Muchas veces Ya. cuando llegan a las escuelas, por ejemplo, yo igual hice algunas prácticas en educacional, no saben qué ponerte a hacer, porque o cuando muchas veces contratan a un psicólogo en un colegio es como, ok, hola psicólogo, psicóloga, psicólogo, haz lo tuyo. Es como, ya sí, pero no sé, muéstrame el proyecto educacional del colegio, de la escuela, no sé, Claro, cómo trabajamos. los tienen a hacer orientación o a tratar con los cabros que ya, o sea, es que este cabro chico ya tiene chato hasta el inspector, así que el inspector lo deriva al psicólogo, así como la última línea de defensa, weón, del colegio con los cabros difíciles, no sé, es como... Mm. Sí, a mí igual me llama la atención el tema este que hablamos a propósito de la pseudoterapia. Como en general la gente como que dice, ¿y para qué sirve la filosofía, la epistemología y todas esas weas de las que hablan ustedes? Y es como, pero claro, cuando llegamos a estos temas de salud mental, las bases epistemológicas con las que generamos conocimiento y que están a la base de las teorías psicológicas son importantísimas porque en el fondo son la forma en la que sustentamos nuestro conocimiento, po. Y pensar esto como de todo vale es algo que solo funciona en un contexto donde hay recursos ilimitados y tiempo ilimitado. Pero tenemos que hacer política pública de la manera más efectiva posible para poder atender a los problemas de salud mental de todas las personas con la limitadísima cantidad de recursos que tiene un Estado y de personas que tiene profesionales que cuenta un Estado. No, yo creo que también hay, quizás me voy a salir un poco del tema, pero No, pero dale, dale. creo que hay otro punto también de la psicología que el otro día lo estuvimos, de hecho, discutiendo en el espacio de la comisión, a propósito de toda la violencia que hay desde los carabineros y desde los militares y cómo es una herida también histórica para Chile, etcétera. Y cómo, porque por ahí salió un comentario de que estaba en Twitter, estaba apareciendo la idea de que los pacos necesitaban psicólogos, como mayor salud mental. Y ahí yo creo que hay un punto súper complejo de entender, porque hay psicología en los militares, hay psicología en los pacos, hay psicología en la PDI, pero, perdón por lo que voy a decir, pero es como la psicología del mal, o sea, como la forma en la que tú entrenas a alguien o trabajas en alguien para hacer que esa persona se transforme en una persona capaz de ir a una guerra, que baje sus niveles de empatía, que pueda tener un funcionamiento más agresivo. Eh, entonces, no es que estos servicios de inteligencia no tengan, les falte como una persona de la psicología que pueda orientar ahí, Yo creo que sino que también, hay una perdón. concepción valórica. No, dale, dale. No, que yo creo que también, como en cifras, deben haber así como, yo te podría decir como, oye, no sé, en los militares hay 400 psicólogos, estoy exagerando, pero ¿cuántos de esos son psicólogos clínicos que en verdad están haciendo algo o tienen algún interés en quizás hacer algo? Porque no creo que los 400 estén remando quizás para el mismo lado, pero yo creo que el 80% son organizacionales y están haciendo selección cuando entran los milicos, ¿cachai? Mm. Como, y yo creo que van a sacar esas cifras, de decir como, no, sí, mira, sí tenemos salud mental, como, no hay. Oye, tú tocaste el tema, Manu, hace un rato de que es súper difícil escoger un psicólogo, una psicóloga, un psicólogo. Como, ¿qué, qué orientación le daría a toda la gente quizás que está escuchando el programa y piensa, puta, quiero buscar psicólogo y esto que me dicen me deja súper desesperanzado porque no sé cómo quererte empezar esta búsqueda? O sea, base uno, y esto lo he visto hasta de personas que trabajamos en la salud mental, como yo creo que el error que uno comete más frecuentemente como para no consultar es creer que estás exagerando. Como, ese es como un punto muy básico, así como, ya, sí, sí, el otro día estuve triste, pero es que yo soy como muy intensa o no sé qué, o bajándole el perfil o asociándolo a factores externos. Entonces, eso que genera que cuando consultas ya estás en crisis. Y eso siempre va a ser un problema, porque consultar en crisis siempre va a ser más, va a necesitar más urgencia, va a necesitar más profesionales, va a necesitar quizás licencia y no siempre va a ser eso algo posible. Entonces,
Yo creo que lo primero es que si que crees que tienes que ir a terapia, si no te has sentido como siempre, empieza a activar tus redes. ¿Cómo elegir un psicólogo? Ese es un tema que efectivamente tiene mucho que ver con los privilegios, porque ojalá tener a alguien o que haya ido a una terapia haya tenido éxito. Yo creo que esa es una forma de confiar, que alguien te diga, no, sí, sabéis que mi psicólogo me ayudó caleta, te lo recomiendo. O conocer a algún profesional, a mí me llaman mucho para preguntarme esas cosas, por ejemplo, como, oye, ¿a quién conoces algún psicólogo que sepa de esto o de esto otro? Yo creo que a la Daniela y a la Cruz también les pasa que tenemos más o menos algunos amigos que sabemos que saben más de cierta área, cierta de otro, sabemos más o menos si son responsables y uno los puede recomendar. Pero siempre va a ser un poquito a ciegas. Entonces, por eso yo digo que es algo azaroso. Hay un dato igual, que yo creo que no es menor y que yo también se lo comento a la gente cuando empieza a ir a terapia, que es que en verdad el mejor predictor de una terapia exitosa es el vínculo que crees. Entonces, si es que te sientes cómodo como paciente en el espacio terapéutico, siempre va a ser una buena señal. Ojalá que sea alguien que te permita hablar con sinceridad, que te permita expresar lo que estás necesitando expresar, que no te sientas juzgado, qué sé yo. Eh, y lo otro que yo creo que también es importante es preguntarle cosas a los psicólogos, como que yo creo que son cosas que quizás hacemos mucho los psicólogos con otros psicólogos, pero no la Mm. gente que no trabaja en el área. Y es como, oye, ¿de qué corriente eres? ¿Cómo trabajas tú? Esto tiene una duración, o sea, no sé cuánto tiempo voy a estar viniendo, cómo voy a saber si estoy bien, me vas a decir si tengo algún diagnóstico, como perderle el miedo quizás a exigir ciertas reglas y ciertas bases, que yo creo que eso también nos obliga a nosotros como profesionales a tener un poco más ordenado el panorama también para mostrarle al otro, si estamos prestando un servicio al final. A mí me pasa que yo empiezo como a tratar de adivinar como la corriente del psicólogo, como que le pregunto a mi amigo así como, ¿y qué corriente es tu psicólogo? Y me dice, no sé, pero como que hacemos esto y es como, ah, debe ser como tratando un poco de adivinar, porque claramente, y escuchando a la Manu, es como, es algo que yo creo que deberíais preguntar y deberíais como hacer tu propio encuadre, es como, ¿cuánto va a durar esto más o menos? O sea, como, ¿qué vamos a hacer? Porque es tu terapia, como empoderarte también de ese espacio que es tuyo, ¿cachai? Onda como, es tuyo, tú no estás ahí de invitado, no eres como un allegado en tu terapia, tú eres como el principal. Entonces deberías tenerlo todo lo más claro posible, para sentirte cómodo, para sentirte abierto ahí. Claro, Claro, entonces es pregunta. un buen... ¿Arturo? Iba a decir que yo se lo pregunto a la gente si es que hay algún Buda o algún mandala en la sala de espera. Como, ¿Cuánto huele a incienso? Algo así. No, pero igual me quedo dando vuelta como de lo que estábamos hablando antes, de lo que tú comentabas como de estas instituciones como de Fuerzas Armadas, eh, como dar cuenta también de que la psicología tiene como un poder sobre ciertas cosas y como ser humilde en ese sentido y tenerlo súper claro, como en estas instituciones tienen cierto poder para generar ciertas cosas, así como uno tiene cierto poder también, entre comillas, como de ayudar a gente, de mover como ciertos lugares, por ejemplo, la terapia sistémica, como transformar de alguna manera una familia, y eso mismo se ve en estas otras cosas, o sea, como no quitarle el peso a de que no, tú no estás ahí solamente como decía la Manu, no, sí, para salud mental, no, está llevando a la gente hacia cierta parte. Entonces, como yo creo que lo mismo que hablábamos delante, el tema del colegio de psicólogos, tiene que haber algo que regule esto, porque este mismo poder, ¿cachai? Va yendo hacia cualquier lado. Como, Claro, por ejemplo, siguen existiendo las terapias de conversión. O sea, como exacto. un poco lo que quiero expresar es algo que quizás suene polémico, pero que la salud mental y la psicología no necesariamente van a estar relacionadas. Como, yo creo que ese es un tema que además, obviamente, también se relaciona con que la salud mental está muy relacionada con el contexto social, económico, laboral,
familiar de la persona. Entonces, como que obviamente lo va a desbordar y son temas totalmente diferentes. Entonces, que en un espacio social o una organización no haya salud mental no significa que no haya psicología. Eso creo que es un poco el punto que quería como expresar. Y claro, están estos psicólogos, por ejemplo, dentro de la oferta programática. A mí me ha tocado mucho trabajar, pero por cosas del azar, con adolescentes trans. Ha sido un tema que ha llegado a mí, que he tenido que estudiarlo, que he tenido que aprenderlo. Y efectivamente la primera respuesta, incluso a veces cuando un niño o una niña sale del closet, es como, ya, psicólogo. Mm. Lo he visto, incluso en personas cercanas a mí. Y en eso, ya, psicólogo, uno dice, yo pienso al menos, voy a recomendarle a un psicólogo o psicóloga que ayude a la familia a trabajar bien esto, a que salga del closet y que no tenga discriminación y que puedan hablar todos con todos. Pero quizás alguna otra persona va a entender que ese llamado psicólogo es que me devuelvan a mi hijo o a mi hija como estaba antes, ¿ya? Eh, y siguen existiendo esos espacios, y eso también es algo súper grave que está relacionado con la no regulación del sistema privado de la psicología, que tú puedes encontrarte con un psicólogo que, como decía la Dani, que efectivamente va a tener el poder de hacerte sentir peor. O sea, está esa posibilidad, ¿cachai? Como hay algo más violento que una terapia de conversión, yo no me imagino así como algo más complejo. Y efectivamente la población LGBTQ está muy afectada por temas de riesgo suicida. Y eso, bueno, nos lleva yo creo que un poco a la discusión del día. Mm. Ujú. Yo, la pregunta que te quería hacer, Manu, tiene que ver con una experiencia que no es un poco ajena, bueno, para ti no, pero por lo menos para mí es ajena en el sentido de que, a ver, yo partí el año haciendo clases en un colegio, duré muy poco en el colegio, de hecho me fui de Santiago, me vine para acá, y en el poco tiempo que alcancé a estar en el colegio, me noté de que cuando pasamos a esta modalidad online, o sea, cuando se implementó la cuarentena en Santiago, y se empezaron a dar las clases de manera virtual, ¿ya? Y nunca me quedó, o sea, yo me quedé con la sensación de que los cabros, con todo, con todo lo que amaban sus computadores, sus teléfonos, sus redes sociales, su Instagram, su TikTok, etcétera, el hecho de pasar, digamos, a la enseñanza online les significó perder el único espacio que probablemente ellos consideraban propio. O sea, que era como un espacio que era 100% lúdico y 100% de interacción social con los amigos. Se transformó violentamente en un espacio invadido también por la realidad de la cuarentena. O sea, de que básicamente el colegio se les metió en la red social, por decirlo así. Em, y eso agregado también al tema del encierro, el hecho de no poder verse con los amigos. Yo no sé cómo, si hay estudios o si hay, o cuál, por eso te quería preguntar cuál es tu impresión de cómo las familias han estado tratando de manejar esto de tener a sus niños encerrados y a sus adolescentes encerrados. ¿Y qué efectos podríamos esperar ver en esta generación que va a tener este año entero básicamente de calle perdido en el fondo? O sea. Si yo, bueno, muchos estudios no hay, por lo que yo he visto, creo que van a ir apareciendo en algún momento. Y claro, yo creo que todavía nos queda bastante de pandemia como para saber realmente las implicancias que va a tener Como eso. O sobre la sea, marcha. hoy día compartí el meme de... No, no importa, no importa. Pero No, no, Dilo. aquí vivimos por los memes. Sí, es que no sé cómo explicar el meme, entonces lo voy a Vamos a dejar ahí. publicar el meme, entonces, no los vamos a hacer en crónica, la mano nos va a mandar el meme y lo vamos a publicar en Twitter. Eso fue más. Pero claro, no esperábamos que la pandemia durara tanto. O sea, nadie lo había dimensionado, efectivamente, que esto fuera a ser así. O sea, que va a ser como una forma de vida muy extraña, que a mí me sigue pasando que salgo a la calle y veo a la gente con las mascarillas, o no sé, el otro día vi una película que no deja, no la encontré demasiado buena, pero que es
gente con TOC, y que claro, había una mujer que tenía este toque de la limpieza, de estarse lavando las manos, y que de repente era súper distinto ver la película ahora, en que Claro. te das cuenta cómo la salud mental o la enfermedad mental, como por ponerlo de la forma más polémica, se relaciona con el contexto. Lo es en cuanto el contexto está diciendo que eso no es normal. Entonces de repente todos estamos, no sé, con este funcionamiento de no tocarnos, de tener distancia, de que te dé como a veces eh, asco el otro. A mí me pasó, por ejemplo, que aquí, como supieron que yo fui a Santiago, el otro día me vinieron a dejar algo, me tenían miedo, me lo dejaron en la esquina y salieron corriendo. Entonces, como que uno empieza a vivir experiencias súper locas, que obviamente para la adolescencia es súper fuerte, porque la adolescencia tiene como foco principal de su sentido de existir dos cosas: el independizarse de sus padres o de sus adultos responsables, empezar a decir yo soy distinto a ti, yo hago las cosas diferente a ti, me separo de ti. Y por otro lado, el integrarse a un grupo o ser parte de un espacio social. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos adolescentes encerrados en sus casas con los papás, en la mayoría de los casos. En algunos casos sin ni siquiera la opción de tener una pieza. Hay un montón de razones por las que un adolescente necesita privacidad, y obviamente por la situación económica de Chile no le podemos exigir a nadie que tengan todos privacidad, menos en una situación de cuarentena. Pero yo lo que he tratado de hablar con algunos de mis pacientes de repente o con personas que me piden consejo es como hay que entender que en la adolescencia está bien ir a una fiesta el fin de semana y de repente tomar alcohol o de repente hacer algo que no corresponde, o salirse de las normas, y que de repente estás en tu casa. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi mamá respecto a mi hermano chico, ¿cachai? Como eh, que tenga un rato en la pieza en que tú no sepáis qué está pasando, si no va a pasar nada terrible, ¿cachai? Como darle ese espacio que él perdió en el fondo ahora por estar dentro de la casa, que lo tenga al menos un rato contigo ahí vigilando cualquier cosa, lo vas a ver en el fondo. Me refiero, no sé, a que pueda hablar libremente con algún amigo. Entonces, ese es como un gran desafío porque hay muchos papás y mamás que tienen este miedo a perder el control o se empiezan a enfrentar con este lado rebelde o independientes de ellos y no lo soportan. Y ahí yo creo cuando empiezan las crisis y empiezan a suceder cosas como que los adolescentes se arrancan de la casa, que eso ha pasado mucho. ¿Sí? Y efectivamente, como dice el Remis, se pierde, como que yo creo que también nos ha pasado a los que estamos teletrabajando, que el computador pasa a ser, o el WhatsApp incluso, pasa a ser como algo que de repente te genera aversión, ¿cachai? Entonces, si es que era la forma en que yo me revelaba, ¿cachai? Como adolescente, hablaba con mis amigos, tenía otro espacio, de repente es como el lugar donde aparece mi profesor, mi psicóloga, como se vuelve súper extraño todo. Entonces, eso no me atrevería a dar un diagnóstico que va a pasar. Yo creo que lo he pensado harto, como que mirando de repente a mi hija que tiene 11 años, ponte tú, ¿qué consecuencias va a tener para ella haber estado encerrada un año entero, casi sin colegio? No lo sé. Yo creo que también depende mucho de la situación que le haya tocado vivir a cada quien en el encierro, lamentablemente. Mm. Oye, Manu, yo te quería preguntar a propósito de cómo se ha dado la atención en salud mental en el último tiempo online, a propósito de que hace 2 o 3 años tú decías atención online y los psicólogos rasgaban vestiduras, así como, wow, como si la interacción es fundamental, yo tengo que poder ver hasta el mínimo tic del pie, cómo mueven los dedos de los pies para ser esta persona, porque eso me presenta algún tipo de información sobre su inconsciente, qué sé yo. Eh, ¿Cómo se ha dado ese espacio? ¿Cómo quizás lo has vivido tú y cómo has ido explorando? Porque de a poquito ha sido un espacio que yo creo que ha ido adquiriendo más legitimidad, porque en el fondo se sabe que se pueden lograr cosas, pero también tiene límites, no sé cómo. Sí, yo creo que la atención online te expone más, o sea, tú te enteras más de más cosas. Por ejemplo, yo ahora veo dónde está cada uno de ustedes y ustedes ven dónde estoy yo. Mm. Eh, pero por otro lado, efectivamente a mí me pasa que me siento un poco ciega. O sea, como
cuando yo tengo que hacer, especialmente en un periodo diagnóstico, por ejemplo, un proceso, yo necesito observar harto. Y a veces hay cosas que no puedo observar, pero claro, como yo creo que quizás más que uno no pueda observar, es que hay que observar otras cosas, ¿cachai? Como yo puedo mirar el fondo del el lugar donde está el Arturo y sacar ciertas conclusiones de las cosas que hay atrás. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío en poder observar, pero se agregan otras dificultades, porque yo en lo particular trabajo con niños y adolescentes. Con los adolescentes, la verdad es que me ha funcionado más el teléfono, porque no siempre quieren que los veas. A veces tengo conversaciones de 2 horas por teléfono. Es súper buena, resolvemos un montón de cosas, pero hay una resistencia a prender la cámara, a mostrarse, a, no sé, a mostrarse. Yo creo que efectivamente un adolescente mostrar su pieza es algo como justamente lo que hablaba, mostrarle su pieza al psicólogo como chuta, déjame un espacio que sea mío, creo yo. Entonces yo he respetado al menos eso, ese funcionamiento. Y obviamente hay algunos también que están con la dificultad que no tienen privacidad o espacio para poder hablar. Yo trabajo en, en un programa de reparación de maltrato grave y abuso sexual, entonces es súper complejo para mí atender eh, por vía telemática, no tanto por eso, sino porque los niños y los adolescentes están con sus papás en las casas y a veces uno de los papás o es cómplice de la agresión o fue agresor en algún momento. Entonces, aunque el niño no esté en un lugar en que se escuche, la sensación que hay asociada al maltrato es que la persona es como omnipotente, omnipresente y no van a hablar. A mí me ha pasado mucho que hay niños y niñas que simplemente me dejaron de contar cosas. Yo ya no tuve esa información. Y con los niños chicos es un desafío enorme porque se aburren, eh, puedes hacer actividades, pero esas actividades no necesariamente se van a relacionar con un proceso de terapia. O sea, estar jugando con un niño, eh, no sé, un juego de computadora al mismo tiempo mientras conversas, va a ser una interacción, te va a ayudar al vínculo, pero efectivamente hay cosas que no vas a poder ver. Y el otro desafío de la pandemia, que quizás no tiene que ver tanto con la edad, sino con la situación económica, creo que tenemos un 30% de desempleo más o menos, eh, es que te encuentras con personas, en mi caso que es un programa gratuito, eh, que no tienen que comer, entonces no te vas a poner a hacer terapia. Tienes que resolver en el fondo cómo, cómo mantener las necesidades básicas funcionando y eso también es una realidad que creo que se amplía a Chile. O sea, no podemos hablar de salud mental si tenemos un 30% de desempleo. Onda, Claro. podemos poner 10.000 psicólogos. ¿Y qué vaya a hacer si no tenéis plata? Si estás con estrés, si tenéis, solamente se te ofrecen formas de endeudarte. Es una contradicción constante a una idea de salud mental. Pero sí me salió un poco del tema. No, está bien. Eh, a mí me pasó, estaba pensando, yo igual estoy atendiendo como vía Zoom, eh, y al menos en neuro tiene como también un beneficio, que es que tú tienes como acceso directo al espacio y a la familia del paciente. O sea, como nosotros trabajamos mucho con la familia, mucho con como su entorno, de repente tener que hacer ciertas adaptaciones. Y yo creo que nunca habíamos pensado en que la posibilidad existía y que tú podías ir de repente, y estaba pensando puntualmente en un caso que tenemos como con el equipo que trabajo yo, unos pacientes que son de regiones donde no hay neuropsicólogo, como no tienen acceso a rehabilitación, no tienen tampoco porque no hay dentro del contexto, o sea, como pensando de repente en regiones, como tú dices, allá no hay psiquiatra. Bueno, probablemente menos hay un neuropsicólogo que te ayude a hacer una rehabilitación después de una lesión. Y eso ha sido súper como gratificante también, abrir esa posibilidad de que tú puedes tener una rehabilitación y quizás claramente tiene ciertos inconvenientes, pero para poder ampliar, como descentralizar la salud mental o la rehabilitación en mi caso, de Santiago. O sea, como no estamos todos acá, sino que se puede llevar a otros lados. Eso. Oye, igual les quería preguntar su opinión a propósito de qué opinan ustedes de
como estas réplicas marxistas, o incluso hay un meme que hay, que dice como no era depresión, era capitalismo, como, o que a veces que la psicología sirve para apaciguar a la gente, para fragmentar las luchas sociales, porque los problemas en verdad no son individuales, sino que son los del sistema. Como que, ¿qué lecturas hacen ustedes? ¿Así que tienen alguna opinión de eso? Como esas típicas lecturas como de Carlos Pérez, como psicología media marxista. Uh, bueno, tú cachai que El CPS Funeque, es antipsiquiatría y antipsicología, po. sí, pues. Sí. Y de hecho ha tenido atados, o sea, han habido atados, me han contado, donde hace clases él, que de alumnos de Carlos Pérez, que, sí, sacando el tejido, alumnos de Carlos Pérez que han abandonado procesos terapéuticos porque este viejo de porquería les metió en cabeza que no, po, que... Entonces, ya, yo creo que voy a averiguar más y les cuento mejor de eso, pero... Aquí, Sí. tejiendo. Yo creo que no entiendo la pregunta si la estás haciendo en base como a algo teórico o a quizás como cómo afectó para la salud mental o cómo se relaciona la psicología quizás con el estallido social. No, no sé, como que no entiendo si es como respecto a algo concreto o si es como una pregunta No, teórica. es como una crítica general que existe desde ciertos sectores de la psicología, que en el fondo que la atención psicológica como que sirve, es una herramienta dentro del capitalismo para fragmentar la lucha o para individualizar problemas que son sociales. O en el Eso, fondo para... eso de que problemas que son colectivos, transformarlos en problemas individuales, eso. Pero yo creo que también hay dos aristas como grandes en lo que dijiste, en el sentido de que está como, al menos, me voy a quitar aquí un poquito la palabra, pero a mí me parece que, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver, o las ansiedades, las depresiones, que tienen que ver con el estilo de vida que llevamos, que eso es como lo primero que dijiste cuando dice como, no es depresión, era capitalismo. Yo creo que sí, hay una relación ahí. Y yo creo que lo otro es como lo que tú decías, como de si la psicología está siendo como partidario de individualizar a la gente y no ver este sentir colectivo. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. Pues no sé, la mano. Sí, o sea, es que yo creo que igual hay una cosa como curricular en la carrera de psicología, que también es una discusión que se ha dado harto con el equipo con el que estamos trabajando, que es como de, yo creo que transformar las cosas en problemas particulares, como despolitizar mucho temas que son muy valóricos, ideológicos que tienen que ver con la psicología. O sea, como todo esto que estoy explicando, o sea, es un espacio caro, de repente uno busca el psicólogo lacaniano no sé cuánto porque es un espacio como de narcisismo intelectual, ¿cachai? Entonces hay un montón de cosas súper curiosas que pasan en la psicología que yo creo que nos alejan a veces como de los problemas sociales. Por eso también insistía en ese punto al principio, o sea, la salud mental desborda la psicología también, ¿cachai? O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, a mí me parece cínico que Piñera de vez en cuando aparezca y diga vamos a hacer un plan de salud mental, mientras hay violencia de los pacos, mientras hay 30% de desempleo, mientras no hay si están solamente ofreciendo formas de endeudamiento, mientras en verdad no tenemos un sistema de salud mental en Chile. Entonces, como, eh, ¿qué pasa con la palabra salud mental? Que parece que como que la decimos y lo transformamos inmediatamente en un manual de cómo estar más relajado. Porque, o sea, ustedes buscan como todas las formas que hay como de cuidarse de salud mental en el COVID, es como, ya, encuentro un lugar para trabajar que sea más tranquilo, ya, y no está considerado que hay gente que tiene guagua, que, no, que por más que encuentren un rincón súper bonito, no van a tener esa tranquilidad. Que no sé, a mí por ejemplo me pasa que estoy trabajando y veo el cerro de platos sucios, ¿cachai? Hay cosas que en verdad nadie puede hacer. Entonces te dice, haz pausas, haz yoga, pero todo es como que se transforma en que depende de ti estar más relajado o no y encontrar esos momentos como de ordenarte, ¿cachai? Tú Como podías. ser responsable contigo mismo, ¿cachai? Eh, y ahí yo creo que justamente está pasando lo que dice el Arturo, o sea, pandemia, ¿cachai? Estamos con un problema mundial y resulta que terminamos hablando de que tenéis que hacer yoga todos los días antes de empezar a trabajar y tener un espacio armónico con olor a frambuesa para poder trabajar.
porque así vas a cuidar tu salud mental. No, pues, ¿cachai? Si no tenéis trabajo, si no tenéis, como pasa, por ejemplo, acá en Aysén, que ahora hay un problema de leña, toda la pandemia hay poca leña. No tenéis calefacción, te cagáis de frío. No sé, eh, tu mamá no la veías hace 6 meses porque está en otro lugar y es paciente de riesgo. ¿En verdad vas a poder hacer yoga y eso va a solucionar tu problema? O sea, yo creo que nosotros tenemos que hacernos responsables como profesionales y decir, oye, aquí hay un problema político y que los psicólogos no podemos resolver. O sea, podemos aportar a resolverlo, pero no somos las únicas personas que trabajan en el área de salud mental, punto uno, y que pueden hacerse cargo de que se resuelva. Es un tema de vivienda, un tema de economía, es un tema de servicios básicos, son millones de cosas. Claro, porque como bien decías tú, eh, no te vayas a preocupar de tener un espacio de terapia si es que no tenéis que comer, no tenéis dónde vivir, no tenéis con qué abrigarte, o sea, como hay necesidades básicas y cosas como basales que no estamos teniendo. Sí, po. Hay Y, una conferencia que a mí me encanta, que siempre la recomiendo, que es de un compadre que se llama Andrew Solomon, que es un periodista de investigación, y que hablaba de esta pandemia de depresión. Esto lo hablaba hace 5 o 6 años más o menos, hablaba de esto. Y decía de que hay una simetría importante y tiene que ver precisamente con el concepto de privilegio, que es lo que está cruzando, digamos, todas las disputas que tenemos hoy en día. Y es el hecho, lo decía, aquí estoy parafraseando lo que decía él, algo así de que si tú tenés la vida perfectamente resuelta y ordenada, ¿cachai? No tenés grandes deudas, tenés un buen trabajo, tienes una pareja que te quiere con una buena relación, eh, tenéis básicamente todo resuelto, ya, ¿cachai? Y te sentís mal, tú decís, pucha, no tengo ninguna razón para estar mal, quizás tengo depresión, debería ver a un psicólogo. En cambio, si estáis endeudados, si tenéis problemas habitacionales, si no tenéis dónde vivir, o si tenéis, por ejemplo, un problema de abuso, etcétera, es como tú no pensáis algo así como quizás estoy deprimido, debería ver a un psicólogo. Es como tendís a decir, bueno, es normal que me sienta mal si mi vida está mal, po, ¿cachai? Eh, y en ese sentido, precisamente, parece ser que en muchos lugares, no voy a especular dónde o en qué comunas o en qué sectores, el acceso a la salud mental, a la atención psicológica, es precisamente una cuestión que es casi un indicador de prestigio, de privilegio. O sea, de que voy al psicólogo porque no tengo otros problemas. Entonces, o mm, mis problemas son problemas de primer mundo, por decirlo así. En cambio, si yo, por ejemplo, no sé, pues tengo problemas económicos, tengo problemas relacionados, por ejemplo, con violencia, incluso, por ejemplo, de vivir en un lugar complejo, de tener que escuchar balazos todas las noches, vivir en seguridad, etcétera, eso es como ya no se considera salud mental porque el problema está fuera de ti, ¿ya? no. Y, y no sé, ahora con este cambio de paradigma en que estamos todos encerrados y ya yo encuentro que se está agudizando más eso, de que todos estos espacios de que uno tenía así como para levantarle ¿cómo se llama? La válvula, la olla a presión, desaparecieron en el fondo. O sea. Entonces, eh, eso no sé si fue una pregunta o fue más un comentario. ¿Cómo es? Una pregunta de seminario. Claro. Sí, yo también estaba pensando un poco a propósito de lo que hablaban, que siento que últimamente, y no sé si últimamente, quizás esto está pasando hace mucho, mucho rato, pero los psicólogos nos hemos convertido en el lugar donde tú mandas a la gente cuando ya no sabes qué hacer con el problema. Mm, Como no nos queremos hacer cargo, entonces llevémoslo al psicólogo. La última Entonces línea de como, defensa. Sí. claro, y es como, y pasa en todo ámbito, o sea, como desde lo social, o sea, como, o en empresas, en colegios, es como, no sabemos qué hacer, llamemos a un psicólogo. Y es como Ariel Goma de toda de la sociedad, Ariel Goma de la sociedad, porque es como, ya, arréglemelo, y es como, y como en la línea de lo que decía la mano, pero si no puedo arreglarle nada, o sea, como, no es que esté mal, o sea, como, no es como que uno pueda arreglar a la gente como si la pudiera tunear, o sea, como, ah, sí, ya, mira, ahora está listo, tomen, vuelvan. O sea, como si el contexto no te apoya, si la sociedad no te apoya, si el Estado no te apoya, Y yo voy a aparte, terminar listo. también necesitando terapia.
Sí, y aparte, ¿listos para qué? ¿Para trabajar? Claro, es que ¿Para hacer funcionar el sistema? ¿O para vivir tu vida y ser una persona feliz? Para volver a la nueva normalidad, quizás. a mí, a mí me pasó un poco como al principio de la pandemia, como con esa noción de productividad en pandemia, como de, es que no te faltaba tiempo, porque ahora tienes el tiempo y es como, pero que tengo que ser eficiente, como está quedando la cagada en el mundo, se está cayendo todo, se está muriendo gente, se está quedando sin pega todo el mundo, ¿cachai? Y es como, pero tienes que ser productivo. Onda como, es que no has leído 7 libros, y es como, loco, no, ¿cachai? Bueno, Mm, Sí, y quiero como tomar un punto que dijo la Dani, que me parece súper importante, que creo que también es algo que está súper invisible. Que claro, como los psicólogos somos como estas personas que tenemos que resolver todos los problemas que nadie sabe cómo resolver, también hay una idea como que somos un poco inmunes a los problemas. mm, No sé si la comparten, pero sí. ¿qué pasa? Que voy a hablar, porque estoy haciendo un acto igual político y de valentía de hablar de mi propio problema de salud mental. Yo entré en crisis y creo que entré en crisis en gran parte porque justamente me vi teniendo que sostener a gente en crisis yo estando en un momento de crisis. Entonces, Mm, no existimos, o sea, si uno no se activa solo y uno no dice, oye, ¿sabéis qué? Porque en el trabajo no le toman el peso a eso, o sea, no se ve que un psicólogo puede colapsar, es como, pero si tú trabajas escuchando a la gente y sosteniendo esos espacios, como, ¿por qué eh, necesitas esa ayuda? Como si no nos afectaran las cosas, como esa mm. idea como de que el médico no se enferma, yo creo que es un poco lo mismo. mm, Entonces, ahí yo creo que también hay un tema que no hemos tocado, o sea, qué pasa con la psicología y eso también es parte de que el mercado y la oferta programática y la regulación de los planes de salud mental público y privado no estén regulados, también se asocia a las condiciones laborales y a los cuidados que tenemos de nosotros mismos, porque tampoco hay eso. Entonces, si tú te encontrás con un súper buen psicólogo que está quemado, que está agotado, que está estresado, que está en crisis, tampoco te va a servir mucho esa intervención, seguramente. claro. Lo veo como pegado. No sé si. No, yo creo que Entonces, estábamos muy quietos. creo que es la forma de Google de conservar ancho de banda. Sí. Sí. Oye, Que como y que te de hecho, bueno, tengo que agregar que no solo los psicólogos están en una posición compleja hoy en día de que con este contexto están más demandados, más exigidos que antes incluso. Los otros que están, digo están conscientemente, que están sufriendo harto son los profes. Encuentro que el tema de esa es una crisis de salud mental que ya está desatada, encuentro yo. O sea, yo he escuchado harto caso de profesores que están absolutamente colapsando también con estas nuevas demandas de tener que producir y tener que tratar de enseñar, digamos, desde el comedor de la casa. No sé qué tan sostenible sea en el tiempo y hay lugares en los cuales volver a la presencialidad es algo que este año olvídenlo y veamos si es que volvemos en algún punto el próximo año. O sea, Mm. entonces, ahí, o sea, yo creo que tienen en común los profes con los psicólogos de que también los profes históricamente han ejercido un rol también parecido, sobre todo los profes de colegio, que no solo tienen que pasar la materia, sino que muchas veces también tienen que contener a cabros que no tienen contención en sus casas o que no tienen... Entonces, ¿cómo era que decía tú, Arturo? Con este mensaje esperanzador. claro, queremos terminar el capítulo. No, pero... Chuta. Al Au. final, yo creo que se transformaron, o sea, y más aún, a mí, yo he escuchado muchas veces esto de como, pero es que los profes no quieren volver a clases porque no quieren trabajar, y yo, como si estuvieran haciendo nada en su casa. O sea, como, no, es que hay uno como que dice, para absurdo la gente. Pero, y también yo creo que ha sido un ejercicio de los papás o las casas lidiar con de repente como, y eso estoy pensando sobre todo como en barrios como más para arriba, como lidiar con estos cabros chicos que en verdad hace mucho rato que no eran como, eh, no tenían ninguna relación. Claro, o Y, sea, y hay el otro familias que problema. se conocieron con la pandemia, así como... Claro, y el otro problema que yo veo que también hay un tema social, que es como
el colegio de repente era el refugio de muchos niños. Entonces, como que yo entiendo las presiones cuando uno dice como, volvamos a clase, claro, la idea de la pandemia se va a mantener, pero este refugio de salir de casas donde se les vulneraba, tener como contacto con otros cariños de repente, la alimentación, o sea, los colegios cumplen una función y los profesores cumplen una función súper importante en la vida de los niños. Sí, yo creo que sí, te encuentro la razón en el sentido de que estamos al mismo nivel, quizás hasta ellos peor que nosotros, los psicólogos, en la línea de fuego. Oye, con este mensaje esperanzador, queremos ir cerrando este capítulo de Sí. sentido común, pero antes, a mí me gusta esta cosa también como de radio local. Si la Manu quiere mandar algún saludo, te quiere cerrar con algún mensaje, Obviamente sus si redes quiere Poco más también. esperanzador que nosotros, ojalá. si quiere que la vecina venga a buscar la oveja, no sé cómo. Sáquenlas del patio, señora. No, yo creo que es importante insistir en que, si bien voy a ser enfática en que creo que un aumento del presupuesto en salud mental no va a solucionar el problema, sí creo que es importante que al menos tengamos más de un 2% del presupuesto de salud, porque si no es bien poquito lo que podemos hacer. Y también yo creo que dejar un poco la invitación a que todos quienes podamos pensemos en cómo podemos hacer más visible que hay una crisis de salud mental, porque todos lo sabemos, pero yo a lo que le he estado dando vuelta es cómo mostramos esto, cómo se hace evidente para toda la gente que en verdad estamos con un problema grave. Entonces, ahí también dejo la invitación a ver cómo podemos encontrar otras formas de mostrar esto. Yo creo que algo harto salió hoy día en esta conversación, pero me imagino que hay muchas más formas de mostrar que esto es gravísimo. Bueno, pues, en todo caso, a ver, lo que... Ah, oh, mi salud mental, o sea, mi... Perdón. Nada, pues, Manu, oye, te queremos agradecer que hayas venido a conversar con nosotros y apoyo para difusión, para las cosas que están trabajando con el equipo tuyo. Cuenta completamente con nosotros para todo lo que sea difusión, etcétera. ¿Eh? Eso. Uh-huh. Ya. Así es. Y bueno, la gente que escucha este programa, gracias por quedarse hasta el final, si es que ya han llegado hasta ahora. Y les pedimos que comenten, compartan, porque nos interese que el podcast sea como, uy, mega conocido, sino que estos temas yo encuentro que son importantes. Sí, era Así una Yo creo que, que, conversación necesaria, como decía. yo creo que también, un poco como lo que dice la Manu, apropiarse de ciertos espacios, como si es que tú tienes el privilegio como de saber del tema, poder compartirlo con tu círculo, poder ampliarlo, poder de alguna manera hacer esa misma difusión, porque tener esos conocimientos puede ser de mucha ayuda. O sea, como mucho de lo que hemos hablado, muchos de los conocimientos son importantes, yo creo que este es un factor súper relevante para la salud del resto, así que como usemos esos espacios. Ya pues, muchísimas gracias. gracias. Nos despedimos entonces. Hasta la Nos próxima semana. despedimos del Nos vemos. público. Chau. Chau, chau.